Muy buenas tardes. Empezamos la tercera sesión de este ciclo, Cultura y Precipicios. Esta sesión está dedicada al tema de los inmigrantes y de los medios de comunicación. El tema de los inmigrantes es, como se sabe, entre los temas más destacados en los últimos años, tanto en la política como en los medios. Y lo que pasa es que se confunde el concepto de inmigrante con el concepto de refugiado, que si el refugiado se considera clásicamente como una persona con ciertos derechos, ahora se trata como si fuera inmigrante en el discurso común y corriente, también mediático, y se trata como tal, muchas veces, como inmigrante ilegal, digamos, como clandestino. Incluso en el caso de Siria, se han violado los principios mismos de la Unión Europea y de los derechos del refugiado garantizados por el Convenio de Ginebra. Mientras que, por otra parte, la situación actual en el mundo es tal que los que vienen como inmigrantes tienen una situación parecida a lo de un refugiado político, porque escapan de la guerra o escapan de catástrofes humanitarias producidas por una situación económica catastrófica. O sea que se ha invertido la relación que existe en la realidad. Los medios, ¿por qué los medios? Es que la idea, la imagen que se crea del inmigrante, del refugiado, digamos, del otro diferente en la sociedad de acogida, está formada principalmente por lo que dan los medios. La información principal procede de ahí, según las encuestas sociológicas que se han hecho en España. Y los medios tienen un papel importante en ese sentido, en ese aspecto. Hemos invitado para hablar sobre esos temas a Corina Turbure. También, como en las sesiones anteriores, es una persona nacida en otro país y que vive aquí desde muchos años. Es periodista, practica el periodismo aquí en España, escribe para varios medios. Ha hecho también trabajo de campo y además lo que es importante para esa sesión es que, además de que escribe, de que ejerce el periodismo, tiene reflexiones y análisis interesantes sobre el periodismo, sobre los mismos medios de comunicación. O sea que es una reflexión desde dentro, digamos, por una persona que, además, que tiene como yo lo he visto en sus reflexiones, que tiene una buena formación, una sólida formación teórica desde el punto de vista de ciencias sociales. Sin más, dejo la palabra a Corina. Que lo tienes aquí. Como quieras tú. Bueno, da igual. Gracias por invitarme, gracias por haber venido. Bueno, gracias por la presentación. Antes de empezar, les quiero recomendar un libro que se ha publicado el año pasado aquí en Galaxia Gutenberg
Es un libro del escritor iraquí Hassan Blasim, El loco de la Plaza Libertad. Que Hassan es un poeta, cineasta y escritor iraquí que ha llegado a Finlandia, creo que desde 2004, que está viviendo en Finlandia. Y en una entrevista que le hicimos nos estaba contando cómo ha tardado 4 años en ir de país en país, por Turquía, por Europa, hasta Finlandia. Eso estaba pasando antes de 2004. Y siempre cuando estaba en los campos de refugiados, siempre escribía. Entonces, este libro recoge historias de guerra y de cruce de fronteras, digamos, que en las fronteras también tenemos una guerra, una especie de guerra híbrida, pero que aquí la podéis encontrar. Y es un libro excelente porque es un testimonio muy fuerte, vamos, yo cuando lo he leído es como aquello que incluso una piedra se va a partir cuando lo lee. Así que os lo recomiendo porque es la otra historia, digamos, de las personas que llegan a Europa, contada por ellas mismas. Empezaría por una frase que, bueno, puede parecer como un chiste, que el inmigrante no existe en realidad. De hecho, que hoy día tenemos una realidad que ha dejado de existir, me refiero al acontecimiento en sí, al evento en sí, y que muchas veces sale fabricada de los medios. ¿Qué quiero decir con eso? No me refiero a las noticias falsas, que también tenemos eso, sino al enfoque, ¿no? Porque estamos hablando de un tema o de una situación y cómo estamos hablando de esta situación. Porque de esta manera, además de contar una historia, se está transmitiendo un mensaje y se está transmitiendo una parte de la realidad. Siempre un reportero cuando está sobre terreno está contando algo, pero alrededor suyo hay mucho más que este algo, ¿no? Entonces, en este sentido, digo que el inmigrante no existe, de hecho, que es una construcción mediática. Y, bueno, lo iré un poco explicando. Una construcción mediática que luego se está convirtiendo en una construcción simbólica, imaginaria, que ya ocupa un lugar en la sociedad, en la legislación, etc. Entonces, y por eso también el título de la falsa noticia y por eso las comillas cuando estaba diciendo el inmigrante, ¿no? Esta idea me vino a la cabeza por primera vez cuando estaba en la estación de trenes de Keleti en Budapest. Creo que recordáis en 2015, cuando estaba llegando mucha gente a Europa. La ruta de los Balcanes en aquel momento estaba abierta y yo llegué en tren desde Rumanía una madrugada ahí en Keleti y había un montón de gente que llevaba días, semanas durmiendo ahí, familias enteras. Bueno, tengo unas imágenes de allá. Un segundo. Bueno, estas son las imágenes de la estación. Y bueno, yo como todo el mundo estaba ahí, intentaba hablar con la gente. Y empecé a hablar con esta chica, era una joven profesora de historia que estuvo muy molesta cuando me acerqué a preguntarla qué tal, qué está pasando, etc.
bueno, había un ejército de periodistas ahí también que llevaba días yendo allá y hablando con la gente. Entonces ella me dijo, ¿por qué vienes a hablar conmigo para preguntarme cómo estoy? Claro que estoy mal, es obvio. ¿Por qué no vas a hablar con tu gobierno? ¿No? Pensaba que era de ahí, de Hungría. Y tenía toda la razón. Es verdad, todos los medios en aquel momento, en verano 2015, en agosto, estaban mostrando estas imágenes de Keleti. La gente estaba ahí atrapada, de hecho nadie se quería quedar en Hungría, simplemente querían pasar hacia Austria o Alemania y no los dejaban salir. Y en vez de que la noticia sea preguntar a las autoridades qué está haciendo con la gente, por qué no los dejan pasar, qué van a hacer, pues todos los medios estaban allá, ¿no? Y de aquí todo el enfoque que debería cambiar, bueno, ya está cambiando, pero en algunos medios o en algunos círculos, en vez de hablar de inmigrante o de refugiados, hablar de políticas que están llevando a las personas en esta situación, ¿no? O sea, esta imagen es el resultado de una decisión política concreta, ¿no? Que en aquel momento el gobierno húngaro no los quería dejar pasar. También es el resultado de un cambio en la política de asilo. De hecho, no es que sea un cambio, es que no se respeta la política de asilo, porque antes se podía solicitar asilo en un país tercero. Por ejemplo, tú estás en Turquía y vas a la embajada de Francia o de España para solicitar protección internacional, llegar a este país, ¿no? España, por ejemplo, cerró este procedimiento, fue uno de los últimos países que cerró este procedimiento en 2009. O sea, ahora la legislación dice que tú tienes que estar en suelo europeo para poder pedir protección internacional. Y claro, a la vez las fronteras se han ido cerrando y la ruta de los Balcanes se ha cerrado también después del 2015. Entonces, todas las personas que estaban allí en Budapest, en esta estación de trenes, hubiera venido en un avión normal si hubiera podido pedir este visado desde Turquía, por ejemplo, ¿no? Y aquí viene la otra historia, pero claro, en los medios de comunicación lo que aparece es la imagen de la gente que está llegando o la imagen de la gente que está cruzando las fronteras, sin la explicación de la política que hay detrás, ¿no? Que este es un resultado de algo. Otro ejemplo también del 2015, porque ha sido, bueno, un tema que se ha retomado muchas veces en los medios, la lucha contra las mafias, contra los traficantes. Bueno, en la frontera de Turquía con Bulgaria, por ejemplo, ahí también había un gran campo, Harmalie, y estaba con la gente que vivía en el campo, ellos podían salir y eran bastante amigos de los traficantes, porque de hecho eran los traficantes los que los habían ayudado a cruzar, a cambio de mucho dinero. Y era todo como, parecía una agencia de viajes, en plan, no sé, si cruzas, los que habían cruzado de Turquía en barco era más barato, si cruzaban en camión había un precio de, no sé, creo que era, recuerdo, unos 1.500, también por zonas, por dónde vas a cruzar, cuántos días, a pie, en coche, o sea, se podía hablar con la gente que estaba ahí llegando, y el negocio había florecido tanto que incluso en Turquía había otro tipo de negocio que eran
guardar tus pertenencias, porque la gente llegaba con una mochila, ¿no? Pero objetos de valor los guardabas en Estambul, también a cambio de dinero, para enviarlos el día que llegues a Alemania, enviar todo eso por correo. Claro, entonces la pregunta es, porque siempre se está hablando de la lucha contra las mafias o contra estos traficantes. Si no se abre un corredor humanitario cuando la gente está huyendo de una guerra, si la frontera se cierra, entonces lo único que le está quedando a la gente es ponerse en mano de estos traficantes que se están aprovechando. Había muchos casos ahí en la frontera de Turquía con Bulgaria en que los engañaban, les cogían el dinero, las pertenencias y los dejaban en medio del bosque, o incluso los entregaban a los mismos policías búlgaros de frontera, con lo cual la gente sufría un montón. Claro, todo eso ha salido en los medios, todo eso se sabe, y es consecuencia, lo que se dice menos, es que eso es consecuencia de una política, de haber cerrado cualquier tipo de corredor humanitario oficial, ¿no? Que la gente pueda llegar con un vuelo de 400 euros y con un visado. Las únicas imágenes que teníamos en Europa, 2015, 2006, bueno, 2006 ya se cierra la ruta de los Balcanes, era este sufrimiento de la gente en las fronteras, ¿no? Pero, y a la vez se estaba utilizando una terminología, unas palabras tipo, bueno, eso decía a propósito del cartel, ¿no? Catástrofe, tragedia, drama, como si hubiera sido una situación que no tiene una solución, que es un imprevisto que ha caído del cielo. Eso transmite un mensaje, este era el mensaje que se transmitía a la gente a través de estas imágenes. Y vuelvo a repetir que no es así. Si se hubiera abierto un corredor humanitario, todo eso no hubiera existido, ¿no? Entonces, en vez de hablar en estos términos de tragedias o de catástrofes, sería mejor hablar de las políticas que tienen estos resultados, que son unas políticas concretas, y en este sentido se podría hablar también de responsabilidades, etcétera, ¿no? Pero eso no lo encontramos en los medios de comunicación. Luego hemos tenido el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, y conforme a este acuerdo la gente se podía quedar en Turquía porque era un país seguro. Bueno, ¿qué quiere decir país seguro, ¿no? Otra vez son términos muy relativos. Vale, no es un país, o sea, no hay una guerra, pero cuando hablamos de seguridad, el estatuto legal que tienen ahí es muy diferente, por ejemplo, de la protección que consiguen los que llegan a Europa. Este invierno estaba ahí en el sur de Turquía y muchísima gente, incluso con un muy buen trabajo y muy buen sueldo para los sueldos de allá, trabajando en organizaciones humanitarias y que tienen un estatuto de protección internacional, ahí me decían que quieren ir a Europa. Entonces les preguntaba por qué. Y la palabra que me repetían todos eran seguridad y seguridad legal, sobre todo. Es decir, que en Turquía los permisos que tienen van por años, por meses, pero no es una protección, un estatuto legal de aquí a 10 años, por ejemplo, de aquí a 5 años, para que la gente pueda hacer un plan de vida a la larga y estable, ¿no? Se improvisa mucho,
pero también hay muchísima inestabilidad a nivel legal. O sea, la gente teme que, no sé, un día pueda ser deportada, que regresen a Siria o que no les renuevan los papeles, ¿no? Entonces siempre están con este miedo. Y siempre estoy hablando de gente que tenía una situación, bueno, bastante buena dentro de lo que estaba viendo, ¿no? Y luego también hay un problema porque ellos ahí no tienen estatuto de refugiado, sino invitados. Entonces es como un estatuto legal. Y eso da pie a una especie de vacío legal, ¿no? En cuanto al tema de los permisos de trabajo. Muchísima gente está ahí, tiene una protección internacional, pero tiene que tramitar un permiso de trabajo, con lo cual no pueden acceder a un trabajo con un buen sueldo, ¿no? Están trabajando muchas veces de forma muy precaria, en negro. Claro, entonces la gente es lógico que quiere irse, ¿no? Luego está la situación de los campos, que lo que tenemos ahí a diferencia de Europa, por ejemplo, tengo unas imágenes de un campo que está justo en la frontera con Siria. La primera impresión cuando uno entra, dice, hay un hospital, hay una escuela, no son unas tiendas en el barro, como hemos visto en Grecia. Sí, pero es una especie de ciudad container, eso está en el sur, que sí que existe una infraestructura, la gente tiene ahí incluso una especie de bazar con puestos que algunos han montado, tienen un supermercado, hay escuelas, hospitales, pero estamos hablando de 16.000 personas viviendo allá. Pero estuve hablando, por ejemplo, con gente que lleva 4 o 5 años en un campo. O sea, no es una estancia de un mes, 2, un año. Es una vida absolutamente monótona y de una depresión total. No existe un proyecto de vida ya. Con lo cual, todo el mundo espera poder dar otro paso, poder irse a la ciudad, pero para eso tiene que conseguir los permisos legales o llegar algún día a Europa. Entonces es como vivir a la espera 4 o 5 años. Eso es bastante terrorífico a nivel psicológico, ¿no? Para muchísima gente. Y bueno, eso era, luego volveré a la frontera de Hungría. Eso era en el campo. Incluso tenían como talleres de pintura, de cerámica, todo. Aquí podéis ver lo que estaban haciendo. Manualidades, había como una escuela de peluquería que habían montado o para tejer. El campo es inmenso. Y las casas, es una pareja que ellos se conocieron y se casaron en el campo. Las casas son containers minúsculos, hay escuelas, pero claro, aquí están las tiendas. Estamos hablando de kilómetros, ¿no? Pero está lejos de la ciudad. Y cuanto más tiempo esté pasando la gente en un campo, más difícil será salir y empezar una nueva vida, ¿no? Aún así, todos me decían que estos campos son mucho mejor de los que hay en Líbano o en Jordania, porque hay una infraestructura que pueda cubrir unas necesidades, ¿no? Lo que no hay es
vida, futuro, no hay trabajo, etc. Entonces, claro, cuando se está hablando de este tratado entre la Unión Europea y Turquía, tenemos que ver qué significa la seguridad, ¿no? Que la seguridad que tiene la gente ahí no se compara con el estatuto que llega a tener la gente en Europa. Aún así, sí, lo que existe allá es la posibilidad de trabajar, por ejemplo, sin los permisos, o todo se improvisa mucho más. Entonces, la gente en este sentido sí que tiene más movilidad, es decir, no hay una persecución de la gente sin documentos como hay en Europa, porque aquí sí que tenemos redadas para pedir los documentos, etc. En Turquía no, bueno, como mínimo cuando yo he estado allá nunca he escuchado historias similares. Relacionado con lo que había explicado antes, que porque hablamos de tragedias y de dramas y de catástrofes, en vez de hablar de políticas migratorias que tienen estos resultados, es decir, que la historia podría ser completamente diferente, otra idea, otro mensaje que está transmitiendo los medios a través de estas imágenes o del empleo de estas palabras es la situación de emergencia, como si la inmigración hubiera empezado hoy, cuando de hecho es un fenómeno histórico y absolutamente normal. Y cuando se da este mensaje de emergencia, hay dos consecuencias. Una, que no se cuestiona la situación de las personas cuando unas necesidades básicas están cubiertas, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, en los campos o con las ayudas que reciben las personas cuando llegan aquí. Sí, hay necesidades mínimas cubiertas, no siempre, pero bueno, pongamos el caso optimista, pero a la larga no hay un proyecto, no hay un trabajo a la larga, por ejemplo. Las personas no pueden convalidar los estudios, no pueden seguir la universidad, me refiero, por ejemplo, en España, ¿no? Pero si siempre damos un mensaje de emergencia, además también se usa mucho, creo que lo habéis leído en los medios, la palabra avalancha y todo, bueno, todo este imaginario, ¿no? De una especie de catástrofe que está llegando. Primero que están deshumanizando a las personas, les están quitando cualquier individualidad y luego se entiende que todo está bien si la necesidad básica está cubierta, y eso no es así, o sea, ¿no? De lo que se habla menos en los medios de comunicación, sí que se habla mucho de la lucha contra las mafias, pero se habla muy poco o casi nada de hay un antropólogo que lo está llamando el mercado de la ilegalidad. A ver, eso ya me estoy trasladando dentro de Europa. Cojamos el caso de España porque estamos aquí y lo podemos visualizar mejor. Las personas que llegan que no tienen un visado, un permiso de residencia de trabajo, se llegan a considerarse personas ilegales. Bueno, que eso también, o sea, se llama ilegal cuando de hecho estamos hablando de un estatuto administrativo. Este es otro problema, estas etiquetas que siempre se van creando, ¿no? Inmigrante, refugiado, cuando de hecho no existe. Cuando estamos hablando de un estatuto administrativo, de un papel que especifica un estatuto en este momento, no una figura social o simbólica, pero sí que se llega a convertir en algo así, porque en los medios siempre se repite la palabra, los refugiados, no dicen las personas con estatuto de refugiado, ¿no? Bueno,
Entonces, volviendo a las personas que están en una situación irregular, existe un mercado muy complejo y muy costoso de la ilegalidad. Pero por otro lado, se habla menos de los costes que implican este mercado de la ilegalidad, es decir, una especie de mercado de la persecución. Y me estoy refiriendo a los centros de internamiento que existen en España y en toda Europa, que son, bueno, creo que conocéis, no sé, lo que es un CIE, ¿no? Es un centro de internamiento donde está una persona antes de ser deportada. Muchas veces la gente está en un centro de internamiento y luego vuelve a salir a la calle. En esos centros de internamiento, por ejemplo, las condiciones son mucho peores que en una cárcel, porque para empezar tenemos policías, no funcionarios, y la persona al no tener un estatuto legal tampoco puede denunciar el trato que está recibiendo. Y se ha escrito mucho sobre los abusos. Incluso han habido casos de personas que han fallecido en los centros de internamiento. Todos estos centros tienen un coste. Luego, todo lo que significa el procedimiento, los jueces, abogados, policía, o sea, toda la red que está implicada en un proceso de expulsión tiene un coste. Todo lo que significa un vuelo de deportación, ¿no? Luego añadimos a eso el coste que tiene la construcción de las vallas en toda Europa. Sobre estos costes de lo que es la persecución o el rechazo a la gente, se está hablando mucho menos. Y es importante porque son presupuestos públicos que se están destinando a todo eso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenía unos datos, pero que son un poco antiguos. En 2015, que cada año se gasta la Unión Europea alrededor de 1.000 millones de euros en el cierre de las fronteras. Según la fuente es Migrant File, todos los Estados miembros están poniendo este dinero de fondos públicos para construir estas vallas que ahora hay, en la ruta de los Balcanes hay vallas, aquí en Melilla hay vallas. Y creo que incluso la misma empresa que está haciendo las vallas en Melilla está construyendo la de Hungría, son los mismos proveedores, digamos. Entonces, se habla mucho menos sobre todo este mercado que está costando una millonada y que su único destino es hacer sufrir a la gente o incluso matar a la gente, si estamos pensando en lo que está pasando en el Mediterráneo. Pero lo que aparece en los medios de comunicación, en vez de hablar de este mercado de la ilegalidad, es la lucha contra los traficantes, ¿no? Luego, no sé si sabéis de eso también, se habla mucho menos, de los vuelos de deportación, que son también contratos con compañías privadas que hacen antes, se hacían en vuelos con turistas o con gente que iba a un país. Luego ha habido muchas protestas de los viajeros y ahora están organizando solo vuelos de personas que van a ser deportadas. De eso se está hablando mucho menos en la prensa. Y sobre todo se está hablando menos de lo que es un sistema muy organizado y financiado de deportación. También hay otro apunte hablando de lo mismo, de que el inmigrante no existe.
sino que es como una construcción mediática, simbólica. Vamos a pensar en las noticias que están saliendo sobre la frontera. Yo no sé si hace 20 años se hablaba tanto y cada día de la frontera. Siempre hay una noticia de alguna frontera, ¿no? O sea, la frontera se ha vuelto una presencia mediática, pero a la vez se ha vuelto una especie de zona simbólica y de zona de poder. Porque ahora estamos en un momento, eso en la Unión Europea es visible, cuando el Estado-Nación, tal y como lo conocíamos, se va debilitando, ¿no? con la globalización. Pero hay como una manera de mantener esta figura a través de la frontera y de todo lo que ella está desplegando. Porque la frontera no significa o sea, nosotros y los otros que no entran, sino que la frontera está reorganizando todo el espacio que hay dentro del mismo Estado. Me refiero, o sea, siempre estoy hablando a nivel de imaginario, ¿no? O sea, en la prensa estamos trabajando mucho con los mensajes. Está reorganizando y está como reforzando esta idea de Estado-Nación, ¿no? Porque cuando hablamos, y además es un espacio de poder, porque en las fronteras hoy día está muriendo gente. En el Mediterráneo las noticias son de personas que están falleciendo, pero desde hace años, ¿no? Y nada ha cambiado a nivel político, ¿no? Lo mismo ha pasado en los Balcanes, por ejemplo, en 2015, cuando desplazaron el ejército en la frontera. Entonces, la frontera se vuelve un espacio político de poder, de impunidad a la vez, porque o sea, no hay juicios o responsables por las muertes que están ocurriendo en la frontera, ¿no? Y eso es algo nuevo que está pasando en los últimos 10 años, la conversión de la frontera en algo que reconstruye el mismo Estado, pero en función de esta separación, nosotros y los otros. Y relacionado con el tema de la frontera, quería hablar, cuando he dicho que reorganiza todo el espacio que hay dentro del Estado, de las leyes. Claro, en las noticias nadie explica lo que significa la ley de extranjería, por ejemplo, lo que significa la renovación de la documentación. Y entonces muchísima gente no tiene un contacto directo con la gente que llega de fuera y que está en esta situación, ¿no? Y se queda solo con se queda solo con un punto de vista que no es real. Por ejemplo, cojo un caso que ha salido hace una semana. Otro de los chicos que estaba vendiendo en la calle había sido detenido y golpeado por la policía, ¿no? Bueno, en los medios aparece otra vez la etiqueta, los top manta, ¿no? Y tenemos las declaraciones de un policía o del ayuntamiento, pero pocas veces se habla con estos chicos y cómo es su vida y cómo es vivir, por ejemplo, 4 años sin un documento para poder trabajar y cómo están intentando sacar este documento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo digo ley de extranjería, no me refiero a burocracia, sino me refiero a una legislación que está creando unas realidades, ¿no? Y de esta otra cara no se está hablando. Ahora, mucha gente de los espacios activistas, cuando mencionan
la ley de extranjería, están hablando de una especie como de racismo institucional, porque claro, mediante estas leyes se reglamenta el acceso o no acceso a la sociedad. Y es un poco contradictorio porque por otro lado hay un discurso que se llama la integración. Claro, la gente lo que más quiere es integrarse, es ser parte de una sociedad, sentirse útil y reconocido. Pero cuando alguien, por ejemplo, está pasando, no sé, 8 años para conseguir una residencia de larga duración, eso deja huellas, ¿no? Huellas psicológicas, huellas sociológicas, y porque no hay un acceso a la vida económica, no hay un acceso a la vida laboral, y entonces a la larga se están creando estas dos realidades paralelas. Al mismo tiempo se está hablando de la integración, pero cuando hay una ley de extranjería, eso es muy difícil, si no imposible. Y claro, también relacionado con este discurso que se repite mucho de la integración, hay un tema que es el racismo cultural. O sea, por un lado tenemos el racismo institucional y luego el racismo cultural. Bueno, ¿por qué pasa eso en la prensa? Por un lado también hay una baja representación, creo, de periodistas extranjeros en los medios. La mayoría de los medios tienen una sección dedicada a la inmigración, ¿no? Pero pocas veces veo o leo nombres de personas extranjeras escribiendo. Eso quiere decir que hay menos acceso a ciertas fuentes, que se conoce menos una realidad y siempre desde fuera, ¿no? Desde un punto de vista de fuera. Eso lleva también a leer muchos artículos sobre inmigración, por ejemplo, que son muy paternalistas, son muy victimistas, o en el otro caso, racistas, porque se nota que es una mirada desde fuera. Y también, en este sentido, la inmigración aparece muchas veces en los diarios como problema, porque las noticias que salen en general son noticias negativas. Y cuando hay algo positivo, se presenta como algo excepcional, cuando debería ser como la normalidad, ¿no? Entonces, claro, si tú siempre las noticias que das son negativas, la única imagen que hay es esta, o sea, no hay otra realidad, porque mucha gente solo tiene contacto con la inmigración a través de lo que cuentan los medios. En este sentido es muy importante, analizar, por ejemplo, en los artículos las fotos que están acompañando los textos, ¿no? Porque muchas veces estos textos, aunque estén hablando de una noticia concreta, se están integrando en una especie de mega discurso. Yo recuerdo que era 2006, antes de la entrada de Rumanía, por ejemplo, en la Unión Europea, y teníamos elecciones, no recuerdo si locales o generales, ¿no? Y había una foto en el país que hablaba de las elecciones, pero luego la imagen era de una abuela que vendía ajos en la calle con una foto del candidato detrás, pegada a la pared, ¿no? Otro ejemplo, esto salió en septiembre de 2016, que una chica que llevaba niqab embarazada había sido agredida en la calle. Y la foto que ponen es
de una chica con niqab cuando tenían que poner la foto de los agresores. O sea, estábamos hablando de una agresión, ¿no? Entonces te das cuenta que si sigues, por ejemplo, un tema mucho tiempo, ves que hay como una especie de megatexto que está alrededor de cada noticia, que de hecho es el mensaje, ¿no? Y muchas veces este mensaje es negativo y procede básicamente, creo, del desconocimiento de la realidad, ¿no? Por ejemplo, Marruecos, que es un país que está al lado, no sabemos nada sobre los movimientos sociales que hay o sobre las huelgas, ¿no? O sea, cuando se está escribiendo sobre algo que está lejos, ¿no? Siempre hay como una especie de imagen, entonces la noticia ya va entrando en esta especie de imagen. Bueno, no sé, creo que sería mejor que empecemos a hablar. Vale, gracias, Corina, por esta exposición tan clara y amplia que nos has dado. Ahora empezamos con preguntas. Yo también tengo un par de preguntas, pero quisiera dar primero la palabra el micrófono al público, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces empiezo yo. Tengo un par de preguntas. La primera, que por lo menos esa es mi opinión, que si miras por separado los artículos que escriben los periodistas sobre los refugiados que llegan y el sufrimiento, etc., en sí mismo, no se puede decir que el artículo en sí mismo es racista o xenófobo, o que el periodista tiene una actitud negativa hacia. O sea, tiene que ver eso con el contexto en lo que se han puesto, o sea, en los medios como una máquina para producir espectáculo. Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo? Si estás de acuerdo. Entonces, ¿cómo explicar que tantos periodistas que tienen una actitud positiva, eso se diluye y aparece el conjunto que da esa otra imagen de invasión, etc. Y segundo, la otra pregunta, los foros de debate online, ¿qué papel tienen? ¿Cómo influyen? ¿Cómo crees tú que influyen en la opinión en relación con precisamente ese tipo de textos? ¿Y qué deben hacer los moderadores? ¿Qué papel tienen que jugar? Mira, empezaré por la segunda. En cuanto a los foros de debate, últimamente yo creo que hay como una especie de degradación del espacio de debate público. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, creo que fue el año pasado cuando la representante de un partido de extrema derecha de Alemania decía que se debía dar permiso a la policía a disparar en la frontera. Y eso se publica, ¿no? Eso sale en la tele. No hay una demanda contra alguien que dice algo así. O sea, cuando digo una degradación del espacio público, o los discursos de Marine Le Pen, que lo tenemos aquí, ¿no? Discursos que hace 20 años o 30 años eran impensables en una televisión o en un parlamento, ahora se han, no que sean normalizados, son habituales. O sea, se toleran.
en el espacio público estos discursos de extrema derecha. Y eso es muy grave, porque eso significa una degradación de todo el espacio público, de todo el discurso público. Está contaminando los otros discursos, ¿no? Y en cuanto a los foros de debate, también, claro, hay menos debate y mucha emoción, ¿sabes? Y eso va relacionado con la primera pregunta, ¿no? Hay unas... evidentemente que cuando se escribe sobre la situación de las personas, tú estás dando un testimonio, pero ¿cuál es la finalidad del testimonio de esta persona? ¿No? Se ha hablado de la situación de las personas que llegan durante 2-3 años, de lo que está pasando en Melilla, se ha hablado, se ha escrito, se han hecho documentales, ¿no? Pero si siempre se está recogiendo un testimonio y no se habla y se habla desde la ética y no desde la política, entonces como que es un círculo vicioso, porque la situación se está repitiendo, ¿no? O sea, para hablar desde la política tendrían que ser entrevistados los políticos, mostrar estas imágenes a los políticos y ver qué es lo que están contestando, ¿no? Y luego mostrar a la gente estas entrevistas. Pero si no, estamos siempre en la emoción y la situación de la gente, o sea, yo recuerdo cuando llegué esta fue una experiencia personal, llegué al campo de Jarmalí, ahí en el sur de Bulgaria, después de haber visto durante una semana un montón de imágenes sobre las personas que llegaban a los Balcanes, y pensaba que iba a encontrar gente muy triste, psíquicamente hablando. Pues no, todo lo contrario, la gente tenía una vitalidad tremenda. O sea, los que daban esta imagen de desesperación eran los que estaban sobre el terreno. La gente estaba realmente confiando en que iban a empezar una nueva vida. Hablaba con jóvenes que me preguntaban, bueno, ¿cómo van a ir a la universidad? Si van a llegar a Alemania, ¿qué va a pasar? O sea, entonces, claro, depende también con qué gafas va uno a un lugar, ¿no? Y depende si hay una fidelidad a lo que la persona te está diciendo o a lo que los medios están promocionando, digamos, ¿no? Porque esta imagen que aparece, que la teníamos nosotros también en cartel, de la gente que lo está pasando mal en una frontera, no tiene nada que ver con la gente. Sí, la gente la está sufriendo, pero es la consecuencia de algo que se ha decidido aquí. Si no se habla de eso y solo se está mostrando la imagen de la gente ahí sufriendo, es como, ¿por qué está pasando eso, no? Y también no hablar de los conflictos en origen, porque me he encontrado casos en que se está escribiendo sobre lo que está pasando con las personas que llegan, pero luego te encuentras que el mismo periodista está defendiendo a los dictadores que está convirtiendo a la gente en una persona refugiada o desplazada. Y tú dices, pero eso, ¿no? Eso también no hay. Hace 30 o 40 años no se podía imaginar que uno hablase así en público, en los medios públicos, que aparezca ese tipo de discurso. ¿Por qué se ha producido en los últimos decenios este cambio? O sea, ¿te refieres al aumento de la extrema derecha? Porque
porque no estoy hablando... No solo sí. también tiene sus extensiones. La extrema derecha, por ejemplo, en Alemania la extrema derecha es un partido muy pequeño, pero en una encuesta que se hizo hace unos 10 años o menos, pues creo, antes de 2010, uno de cada 3 votantes de la CDU, del partido de Merkel, compartía las opiniones de Alternative für Deutschland, de la extrema derecha, sobre lo que tenía que hacerse en relación con los refugiados y con la inmigración. Y 1 de 4 votantes del Partido Socialdemócrata alemán también compartía. O sea que es bastante difuso en la población. Por otra parte, aparece en los medios, aparecen los políticos de extrema derecha, pero también los partidos convencionales, la derecha clásica, digamos, o incluso la izquierda, asumen el mismo discurso o elementos de ese discurso. O mira que se votó en el Parlamento Europeo hace unos años, cuando era Zapatero primer ministro, que se votó la directiva de retorno. Sí. O sea que me estoy refiriendo a esas cosas en general. Voy a empezar por una cosa que me contó un médico egipcio en Rumanía. Él lleva ahí 30 años. Entonces llegó en la época de Ceausescu y estudió medicina, se casó, se quedó allá. Entonces, en una entrevista me estaba comentando cómo él mismo ha experimentado el paso en Rumanía de ser un extranjero a ser considerado un inmigrante. Lo que hablamos de las etiquetas y de la influencia de más media. O sea, además la misma gente, ¿no? Del mismo lugar que ha vivido el mismo proceso histórico, ha cambiado esta óptica. Y eso en Rumanía, que es un país de emigración, por definición la gente se va, hay muy poca gente que está llegando. Bueno, aquí se ve el papel de los medios. Aquí se ve el papel de los medios y es lo que estaba diciendo. Hace 10 años tú no tenías una noticia cada día en que aparezca la palabra frontera, ¿no? Entonces, si tú estás repitiendo y estás reproduciendo esta realidad sin parar, das la impresión de que es la única realidad. Además, usando estas palabras, avalancha, flujo, catástrofe, o sea, estás creando una especie de psicología colectiva de mensaje que luego hace que funcione el miedo y que ganen muchísimos votos los de extrema derecha, porque es, por ejemplo, lo que pasó en Badalona, lo mismo, o sea, funcionó el voto del miedo. Y lo que te estaba diciendo de la degradación del discurso público, que cosas que antes no se podían decir en público, ahora se están diciendo. O sea, que no hay una barrera, ¿no? Y eso es muy peligroso. Eso hace que votantes que no sean de extrema derecha compartan puntos de vista muy comunes. ¿Alguna pregunta? Bueno, no sé, porque es bastante complejo. Si no, me parece que nos oímos, Sí, es que somos bueno, pocos. es que es bastante complejo el tema. Primero, no sé, nos podríamos poner los medios, los periodistas. ¿Qué nos dicen los periodistas? Una parte de la verdad, no nos dicen la verdad. Por tanto, también se miente. Empezaríamos por la manipulación informativa de lo que está pasando realmente en Siria.
porque yo he ido a conferencias, he escuchado muchas cosas y cuando escucho las noticias de Siria las escucho, pero no me creo casi nada. O bueno, no sé sacar qué verdad me están diciendo. Luego, en la cuestión, está todo o sea, al principio mucha noticia de lo que tú estás diciendo, empleando esta terminología. Llega un momento que la gente se llega a acostumbrar de que le vayan poniendo esas noticias. No se dan alternativas políticas, que dices tú. ¿Cómo se puede presionar para que se den realmente estas alternativas políticas? ¿Qué pasa también? Estamos en una época de crisis y la gente, yo lo he oído, de decir, me da mucha pena, pero si no tenemos para nosotros, ¿cómo vamos a dar a los demás? Esto lo he oído. Entonces, en las teles, estas tertulias que se hacen, que muchas son basura política, no se analiza bien la cuestión, no se da una información formativa también para que la gente, datos más o menos objetivos, si se pudieran dar, para que también la gente se vaya haciendo una realidad. Y luego, pues todos los movimientos populistas de derecha, sobre todo, utilizan todo esto a beneficio, pues para enfrentar siempre a las clases populares, a las clases de abajo. Y no sé, yo lo veo bastante complejo. Y no hay que olvidar que los medios son de quien son. Vamos analizando todas las teles, tanto las públicas que no son, bueno, para mí tienen poca credibilidad, poquísima, es más, a veces, bueno, ya las tengo ya así apartadas. Y las otras, pues es del gran capital, los que están defendiendo lo que les interesa y dejan decir lo que se quiere decir. O sea, hablan de lo que quieren que se hable, no de lo que realmente a lo mejor nos interesa. Pero ¿cómo se puede influir? Porque, no sé, las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, los gobiernos de cada país, es que estamos en unos niveles de pocos derechos, de cada vez menos derechos humanos. Entonces, ¿cómo podría presionarse? Yo no lo sé, no lo veo. Si la analizas, ves muchas cosas, siempre llegas al mismo sitio, pero sigue sin resolverse y mientras tanto se enquista esa situación y se ve casi como hasta normal, ¿no? No sé. Bueno, en cuanto a los derechos humanos, es una cuestión que en Europa, o sea, se están defendiendo los derechos humanos dentro, pero luego tenemos Frontex y tenemos a la gente que está muriendo en el Mediterráneo. O sea, que se están, eso de los derechos humanos es una historia que cada vez está como desapareciendo. Y cuando estaba hablando de frontera y de Estado, claro, es que hablar de las fronteras o de inmigración, yo creo que no es solo una cuestión política, sino también es una cuestión filosófica. Y otra vez volvemos a los medios que siempre van con esta idea de emergencia, de que aquí y ahora, cuando la migración es un proceso histórico y la migración seguirá. Entonces, por ejemplo, en el futuro vamos a tener personas que huyan de los cambios climáticos, ¿no? Entonces, yo creo que falta muchísima imaginación política. Todavía estamos hablando con herramientas del siglo pasado, ¿no? Y la gente seguirá llegando o se irá. Entonces, no podemos debatir ni desde un punto de vista de que la gente viene pero no hay para todos, porque no se trata de ayudar, se trata de repensar incluso la idea de Estado mismo, ¿no?
Cuando hoy día se habla de fronteras, se debe pensar la idea de Estado. Y cuando digo que nos falta imaginación política, el pasaporte hoy día tiene un peso enorme. No nos podemos imaginar, porque condiciona la vida de muchas personas. Pero el pasaporte hace 200 años no existía, ¿no? Menos. Antes de la Primera Guerra Mundial no había. Claro, no había pasaporte. Y entonces, hoy día un pasaporte decide si tú vives o no vives. Y es un papel, de hecho, ¿no? Pues cuando estoy diciendo que los medios nos están condicionando mucho cómo estamos pensando, es que solo estamos pensando en ahora. No tenemos una perspectiva de futuro ni tenemos memoria histórica, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta un debate mucho más atrevido en que se vaya repensando la idea de Estado, la idea de frontera. No solo por unas cuestiones de guerra, sino también por unas cuestiones económicas. Sí, y climáticas también. Es ya, no sé, acostumbrarse, no sé cómo explicarlo, pero no sé, difícil solución con tal y como, bueno, no se soluciona lo que las cosas pequeñas, pues no sé cómo se van a solucionar las grandes. Pero vamos, el hecho de que se hubiera una cantidad de un cupo para aquí, para España, y creo que solo se ha cubierto el 16% o menos, y no se dice nada, no se hace nada, no se plantea lo que supone, es que se plantea como un problema y no como una solución, porque pueden aportar, y se podría poner el ejemplo de los exiliados españoles cuando llegaron a México, por ejemplo, o a Sudamérica, el beneficio que les supuso. Pues aquí también podría enfocarse así, el beneficio que supuso, ¿no? Bueno, aparte de todo lo que pasaron antes de poder llegar a allí, que es lo que está pasando también, podría hacerse un símil, ¿no? No sé. Hola. Volviendo al tema de los refugiados, yo creo que lo más importante de eso es que no informan de qué es lo que está pasando en la situación de los que han acogido, por ejemplo, aquí en España o en Barcelona. Y nosotros, por ejemplo, que conocemos a tanta gente, conocemos y sabemos la situación de estos inmigrantes. Y la gente que habla, por suerte no son muchos, que dicen, es que nosotros necesitamos, ¿cómo vamos a ayudar a otros? Que esto, que el otro. Primero que España es un país rico. Y otra cosa, que la ayuda que están dando a los inmigrantes no es nada del otro mundo. Me refiero que yo conozco a inmigrantes aquí, que yo conozco a muchos chicos, por ejemplo, que llevan aquí 7 u 8 meses y la única ayuda que tienen es una vivienda que viven 6 o 7 o 8 personas en esta vivienda, la comida que la traen ellos, la organización se la trae, ni siquiera les dan el dinero para comprarla, y les dan al mes 50 euros. Me refiero que eso no se lo explica a la gente, no se lo explica a los españoles de que aparte de que el cupo que nos hemos comprometido a coger, no hemos cogido ni el 16%, aparte de esto, estos que hemos cogido, los tenemos en esta situación. Me refiero, nosotros, como la Corina y muchísima gente, conocemos a inmigrantes que han venido y tampoco viven de lujo. Son los medios de comunicación los que lo manipulan todo. Y lo manipulan no solamente en este tema, sino como en tantos y tantos temas en este país. Yo siempre he comentado con muchos amigos que cuando, por ejemplo, cogen a 3 o 4 echándolos de terroristas, ¿no? Hostias, si hemos cogido a 4 terroristas que tenían esto, que tenían lo otro en su casa, que tenían no sé qué, no sé cuál. Y hablan de estos 4, a lo mejor todos los medios de comunicación, pero todos. Los escritos, los visuales, las radios y todo. Y resulta que al mes siguiente, o a la semana siguiente, los sueltan a estos 4 que han dicho que eran, los peores terroristas del mundo, y esta noticia solamente sale en un plano así pequeñito, en algún periódico de segunda o tercera.
o en alguna radio que no se oye tanto. Si es esto, al final es la manipulación de no decir la verdad sobre la emigración y sobre todo, y sobre el por qué estos inmigrantes y quién es el culpable de estos inmigrantes. Me refiero a que lo primero que tiene que decir, ayer en una charla, gente que dice, es que no sabemos quién es el malo y quién es el bueno en el tema de Siria. Y yo salí y digo, pero a ver, un país no se destruye con Kalashnikov, un país se destruye con aviación, como lo que pasó en Guernica. Y Siria se ha destruido con la aviación siria, del régimen sirio, del dictador sirio. Porque ¿cómo no vas a saber quién es el malo y quién es el bueno? Es la manipulación, es esto. Yo creo que es una manipulación tras otra, tras otra, tras otra. Y es esto, es lo que pienso yo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que enfocar los beneficios, el intercambio, la interculturalidad, pero eso es una parte educativa y sería también utilizarla los medios, pero igual que se está manipulando ahí, se está manipulando los de aquí, te están dando ideas, habla gente que parece que es muy demócrata ese programa, porque habla gente de todo, pero hablan solo de lo que dejan que se hable. Y de lo que no se puede hablar no se habla, y si no te echan, como pasó con aquel periodista de la 4, que lleva 2 años sin trabajo, y programa que hace no le dejan salir. Bueno, pues así pasa en todo, pero hay una parte importantísima educativa, que la inmigración, la mezcla de las personas supone ventajas y no lo contrario. Y que no quitan... Pues, pero sí que con la gente que peor lo está pasando es con los que más inciden ahí para que luego pueda haber la lucha. O la lucha, digamos, aunque sea solo verbal, porque no se ponen a hacer otra cosa, pero bueno. Yo no suelo intervenir nunca, porque trabajo en CLAC, pero ya que estamos hablando de cultura y precipicios, sobre todo el papel de los medios de comunicación, más que del debate sobre la inmigración o los refugiados, que también, ¿no? Pues es un tema dificilísimo, y estábamos hablando de los gobiernos en la Unión Europea, creo que, visto lo que pasa en Francia, visto lo que pasa en Estados Unidos, en Holanda, y en otros países europeos, de momento la ultraderecha aquí no ha llegado. Pero bueno, eso es otro tema. El tema es, cuando decimos que los medios de comunicación nos manipulan, a mí me da la sensación de que todos estamos diciendo que nosotros, el público general, es tonto, que se deja manipular. Hay poco tiempo, es verdad, uno llega cansado a casa y no tiene tiempo de investigar, de buscar y tal, pero yo no creo que sea así, yo creo que debemos saber buscar. Tenemos internet, tenemos libertad de prensa, tenemos un montón de medios de comunicación, podemos salir a Paseo de Gracia a coger cualquier diario extranjero. Y yo personalmente, no creo que ya, por supuesto sí, he visto, el medio de comunicación quiere vender y a veces cae en el amarillismo, pero yo sigo echando de menos, es una pregunta que le hago a Corina, quizá ella cuando ha dicho que ha visto inmigrantes en frontera, tengo un par de amigas que han estado en un campo de refugiados, no, esto es una decisión política, se ha decidido que estén allí, bueno bien, es una decisión política de los de aquí y de los que los han echado. Yo sigo echando de menos el gran reportaje, o el gran, quizá usted lo sepa, sobre qué ha pasado en Siria. Porque ese es el origen del problema. Luego aquí tenemos un pollo impresionante, es cierto, y no es lo más justo. A mí, esto a lo mejor me pone sentimental, como madre se me parte el corazón de ver que hay un niño ahogado en la playa o de ver que hay pateras que se hunden. Esto es terrorífico, esto no debe pasar nunca, ni aquí, nunca. Pero yo sigo echando de menos el gran debate, el dejar de darnos ciertos latigazos a nosotros mismos de, oye, ¿qué está pasando allí? ¿Qué es eso? ¿Por qué ha pasado esto? Dos apuntes. Eso de qué ha pasado allí, creo que podemos hablar años qué ha pasado allí. Pero 2 apuntes a propósito de lo que decía, de dejar de darnos latigazos. Eso es verdad, y eso, la entrevista que le hicimos a Hassan Blasim nos dijo en un momento que, por ejemplo, los activistas en inmigración deberían dejar de hacer una protesta romántica, Welcome Refugees, en el centro de tu ciudad,
y deberían ir a la frontera en masa para que la gente vaya entrando. Eso lo decía el año pasado, ¿no? Porque sería eficiente eso, o sería mucho más visible que una protesta que se haga en Barcelona, por ejemplo. Eso a propósito de lo que tú estabas diciendo, porque no se trata de culpabilizar, se trata de hacer algo que tenga efectos, que no estemos como una especie de círculo vicioso repitiendo y mirando el dolor, ¿no? Se pueden hacer cosas para que eso esté cambiando. Y cuando decía que sí que es una decisión política, sí, porque no los dejan entrar. Y de hecho la situación ha empeorado. O sea, el resultado de tantos y tantos materiales que se han publicado sobre la situación de las fronteras en 2015-2016 ha sido, ¿cuál? A nivel político. Las fronteras se han ido cerrando más. Es que podríamos hablar del papel político de la Unión Europea a nivel exterior, que es nulo. O sea, es que es una concatenación de cosas. Sí, pero yo estoy diciendo la incidencia que tiene lo que está contando los medios, ¿no? Sí, sí. Y luego de lo que está pasando en Siria, a ver, eso se puede hablar, años. Solo el último mes, en abril, han bombardeado el régimen de Rusia más de 11 hospitales, puntos médicos en la región de Idlib, donde ya estaba la gente desplazada de Alepo. ¿Os acordáis en diciembre, cuando bombardeaban Alepo sin parar? Pues los civiles en un momento fueron evacuados hacia la provincia de Idlib. Están allá y los vuelven a bombardear. Y estamos hablando de hospitales, ¿vale? La frontera con Turquía está cerrada. Entonces, ¿qué se supone qué va a pasar con la gente? Eso es la realidad del mes de abril. O sea, los civiles otra vez están bombardeados. Han ido de Alepo, han escapado con vida para estar bombardeados otra vez más tarde. Y a nivel político tampoco, hoy por hoy no tenemos nada. Sí, no sé. Yo es que con lo de Siria, pues bueno, te escucho a ti, pero también he escuchado a otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos frentes y hay una realidad, que es los de abajo son los que sufren, a los que bombardean, los bombardee, quien los bombardee, el Daesh, quién lo creó, para qué existe, cuánta gente se mezcla, cuándo se van, dónde están también los kurdos, a quién apoyan, por qué apoyan. Es muy complejo todo, no es tan simple, solo es uno el malo. Yo escuché una conferencia, a mí me pareció extraordinaria, a pesar de que en algún momento fuera un poquito sesgada también, de Eduardo Luque. No sé, ha escrito un libro, ha estado en Siria varias veces, antes y en el momento, y claro, esa información yo no la he escuchado en ningún otro sitio. Está colgado en internet y se le puede, bueno, tiene varias, pero a mí la que yo le escuché realmente fue una organizada por Alternativa Ciudadana Progresista, que está colgada en internet. Entonces merece la pena también que estemos bien informados, o mejor informados, porque bien yo no creo que esté, pero mejor hay que intentarlo, porque no es un malo, son varios malos. Si vamos, ¿qué hay por medio? Está el gas, que se han descubierto grandes cantidades de gas, está hecha ya la división de estos países, de Irak, de Siria, ya tienen los mapas, etcétera, y bueno, también están los rusos, y bueno, complejo el asunto, pero nada simple, pero no sé, un poquito para informarnos también tenemos que echar más gente, no sé. Ya está, no quiero porque me enrollo. Si quieres contestar, me contestas brevemente, si no, no hablamos. ¿Qué? Que si quieres
contestar tú. No es cuestión de contestar. La cuestión de Siria es tan simple como manipulable por muchos. Es simple cuando los sirios, que yo soy sirio, por ejemplo, que la conocemos desde hace 50 años. Sabemos la dictadura que es en Siria desde hace 50 años. Y sabemos que el hijo que gobierna hoy en Siria, que ha destruido toda Siria, este gobierno se ha traído de Inglaterra, se ha cambiado la constitución para poner a un hijo de presidente como si fuera una monarquía, ¿vale? Y quien ha destruido Siria es el régimen, y quien ha hecho todo es el régimen. Solo, absolutamente solo, es lo que he dicho. Pero hay una cosa esencial que ha salido una gente a las calles pidiendo libertad después de 50 años de dictadura en Siria. Y cuando ha salido la gente a millones en Siria a pedir la libertad, la democracia y un poquito de aire, ¿vale? Él ha salido a la calle y ha empezado a masacrarlos. Porque los primeros 8 meses eran manifestaciones cívicas. Y mató en estos 8 meses a 4.000 personas. Y después empezó a utilizar todas las armas que tiene, aparte de los tanques y todo el terrestre. Después utilizó las armas químicas, las ha utilizado por lo menos 100 veces, no solamente una. Aparte de la aviación, es que no hay que darle tantas vueltas para saber quién es el genocida en Siria. Es que el genocida es un genocida, es él y su padre antes que él. Porque su padre, no sé si alguien lo sabe, se supone que todo el mundo lo sabe, ha sido tan genocida como él. Porque en el año 82 destruyó una ciudad entera, que aquella ciudad tenía 200.000 personas, mató a 40.000 personas, destruyó toda la ciudad y desapareció, aparte de los 40.000 que mató, desaparecieron de 7.000. Y yo volví a los 18 años de aquel genocidio de su padre, y no, por supuesto que no podía volver hasta pasados los 18 años. Y cuando volví, ahí en Hama, ninguno podía hablar, ni abrir la boca, ni explicarte qué es lo que ha pasado. Así que no hay que darle mucha vuelta. Hay un dictador, hay un genocida que quiere seguir con su sillón toda la vida. Y además, a propósito, el genocida que está ahora, primero que vino a través de su padre, que lo trajo de Inglaterra, cambió la constitución en 2 horas. ¿Él está en Siria ahora? ¿Él y la familia? Sí, pero en algún desguace, yo qué sé, ¿qué digo eso? En algún búnker de estos que no se atreve a salir. Como las ratas, todas las dictaduras son ratas. Me refiero que no vamos a discutir quién es culpable. Hay un culpable único y después han pasado muchas cosas. Pero yo digo, el principal culpable de todo lo que ha pasado en Siria es el régimen actual y el régimen anterior, que es el padre, y el genocida de del hermano del padre, que vivía hasta hace poco, vivía en Marbella de lujo y tenía billones de dólares. Así que yo siempre digo lo mismo, hay que volver a Siria, hay que preguntar a los sirios, hay que preguntar a los que conocen Siria, los que han bebido. Yo he bebido la dictadura de su padre y después he bebido Me refiero, yo he bebido las dos cosas. Yo he de encerrarme en casa en la época de su padre, encerrarnos en casa porque hay un toque de queda, encerrarte en casa una semana y no poder salir. Estoy hablando de cuando yo tenía 18 años. No, complejo es, pero hay un culpable. Y lo de ISIS, hay mucha gente que ahora se ha metido ISIS en el medio y hablan más de ISIS que del régimen. ISIS, no sé, se sabrá después quién la inventó y quién no, y quién la apoya y quién no, pero ISIS existió a los 3 o 4 años de empezar la revolución en Siria. Me refiero que no ha sido desde el principio. Es lo que ha querido el régimen. Desde el principio nos tachaba a todos, incluso los que estábamos aquí, saliendo de manifestaciones aquí, en este país, nos tachaba de terroristas. Así que imagínate, este es
este es el culpable de todo. Este es el régimen que hemos vivido, hemos sufrido, hemos tenido muchos muertos. Mira, mi hermano hace 5 años, pero 5 años, no sabemos absolutamente nada de él. No es que ha muerto, que dices, hostia, ha muerto, se ha acabado, punto, pelota. Es que no sabemos. Y hemos pagado un mogollón de dinero para saber solo si está vivo o muerto. Eso no te lo discuto. No, pero es que a mí Es muy interesante. a veces me cabrea el ser aquí a medias, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención y por las intervenciones. Solo quería añadir una cosa al respecto de esa última discusión, de que una bomba que de Estados Unidos o de cualquier país occidental hace mucho más ruido en los medios de aquí que muchas matanzas que podrían hacer los dictadores de los sátrapas como Assad o otras, porque también, en mi opinión, es parte de nuestro racismo cultural de considerar a esos pobres dictadores de ahí, y la culpa siempre lo producimos nosotros, y los males de ahí siempre proceden de nosotros porque ellos son unos pobres que no pueden hacer nada. No, hombres como Saddam o como Assad hacen muchísimo daño. Es parte de sociedad espectáculo eso también. Yo no le contradigo nada de lo que me ha dicho, simplemente digo que es mucho más complejo de lo que nos quieren hacer. Solo para completar lo que tú decías, también está pasando eso. Cuando Rusia está bombardeando en Siria, que lleva mucho tiempo bombardeando, las noticias, no suele salir tanto en las noticias como si hubiera bombardeado Estados Unidos, ¿no? Y entonces, no. Se habla mucho menos. Según qué medios se está hablando mucho menos, ¿no? Y luego también eso de decir que todo es la intervención occidental o de fuera o extranjera es como una visión muy colonial sobre la gente que hay en el lugar. La gente tiene derecho a protestar, tiene derecho a rebelarse contra un dictador. Entonces, ¿por qué se niega eso? Aparte, las teles de aquí sabemos de qué son. Pero yo no lo defiendo, un dictador es un dictador, sea del signo que sea. Y todo lo que pueda hacer me parece deleznable. Entonces, lo que pasa que las noticias que dan no acaban, las dicen de una determinada manera. Y yo no, cuando decía que siempre somos tontos, nos dejamos... No, digo que es que manipula, que intenta manipular. Otra cosa es que queramos dejarnos, porque creo que tenemos que saber discernir entre lo que dicen y lo que puede ser, y saber hacer segundas lecturas de lo que nos están diciendo. Pues para eso hemos tenido una intervención fabulosa. Para eso está aquí ese debate podría continuar. Además, eso no solo hay más. Perdón. Yo ya vengo, a todos los actos. Vale, porque me parece que siempre, todos los que he estado viniendo, no a todos he podido, casi todos, me parecen interesantes para formar mi pensamiento. Ese debate sobre la complejidad o quién podría continuar en la próxima sesión, que es sobre la ex Yugoslavia y cómo lo han presentado los medios. El día 11 de mayo. Aunque se hablará también de esa región, de cómo le está pasando hoy y los nuevos peligros que hay en esta situación. Yo ahora no me acuerdo del nombre del escritor, estuve en Mas Bernat, en la librería Mas Bernat, presentaron un libro de un profesor de la Universidad de Granada, lo tengo en casa, pero ahora no me acuerdo el nombre. Y iba de la antigua Yugoslavia, fue muy interesante también, estuvo feliz.
Srećko Horvat. Ahora no me acuerdo. José Luis... Fue muy interesante también en español. Escritor de aquí. No, es de Granada, Ah, está bueno, en Granada. español. Y estuvo también un periodista que que ha estado por 20 años y lleva yendo de guerra en guerra, ¿no? Fue muy interesante aquella también, o sea que espero que también. Hombre, hay que escuchar a diferentes para poder tener una idea más exacta, ¿no? Bueno, sí se puede tener, pero intentarlo. Bueno, os agradezco de nuevo por la atención, por las intervenciones interesantes y también acogida. Bueno. Pues, Muchas gracias. gracias.